Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy estamos aquí reunidos en el último encuentro de este tramo de formación, así que estamos con muchas ganas de empezar el encuentro y de continuar lo que venimos trabajando desde el primer momento. En el encuentro anterior, ustedes estuvieron trabajando cuestiones vinculadas al espacio y la geometría, y siguieron profundizando en algunas cuestiones ligadas a la didáctica y a la didáctica en función del enfoque de resolución de problemas. Hoy vamos a continuar en esta misma línea, abordando contenidos de medida. Así que, bueno, disfruten de este encuentro. Las dejo con Edith y con Adriana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todas y a todos? Bueno, hoy nos encontramos en la cuarta y última jornada, nosotras muy contentas de todo este tiempo recorrido y que ustedes nos han acompañado con mucho entusiasmo. Bueno, buenas tardes a todos y todas, un gusto nuevamente estar por acá, hoy ya en nuestro último encuentro, así que directamente nos vamos a abocar al eje medida, como teníamos previsto, ¿sí? El título de este cuarto encuentro dentro del tramo de alfabetización cultural en matemática se centra en la alfabetización en matemática, en la apropiación y la enseñanza de la medida en las salas de nivel inicial. Y recordemos, ¿sí?, como venimos trabajando en los ejes del área matemática, que es una manera de agrupar los saberes a enseñar en el área matemática, se organizan en torno a 3 ejes: el número, que lo abordamos en el segundo encuentro, el espacio y las formas geométricas, que lo trabajamos en el encuentro pasado, y hoy nos vamos a abocar al eje medida, recordando que esto es solo una organización didáctica, que en la realidad, en las actividades, estos ejes interactúan y se relacionan. Ya hemos dicho que podemos hacer actividades que incluyan a uno de los ejes, a más de uno, a dos o a tres, y siempre, como recién planteó Adriana Santos, desde el enfoque de la resolución de problemas que sostiene, vertebra, fundamenta la tarea didáctica en las salas desde el enfoque actual. Bueno, vamos a comenzar nuestra reflexión con medida. Medida para la mayoría de ustedes es un poco inhóspita, poco trabajada, y a veces uno considera que no son muchas las posibilidades de trabajar este eje con los niños de nivel. Nosotros, a lo largo del encuentro de hoy, les queremos hacer ver con Edith que sí, que hay actividades ricas, lúdicas, en las cuales los chicos se comprometen para trabajar el eje medida. Pero comenzaremos con algo para ustedes como adultas. Seguramente tienen cerca suyo un lápiz. Bueno, piensen, hagan un trabajo mental y miren cuál sería el largo de ese lápiz. Háganlo mentalmente, les damos unos minutos y piensen. Midan con lo que quieran, menos con la regla. Igual no creo que tengan una regla cerca. Pueden hacerlo con gomas, con capuchones, con los dedos, con una hoja cuadriculada, si tienen a mano, en fin, con lo que ustedes encuentren. Bueno, supongamos que lo hicieron. Mira, nosotros ahí tenemos un lápiz.
Supongamos que ustedes a ese lápiz le pasaron los dedos y vieron que este lápiz tiene un largo de tantos yemas de dedo. También podemos poner el capuchón y decir que en el lápiz entran 4 o 5 capuchones. ¿Qué hemos hecho? Hemos elegido una unidad de medida, que podría ser la yema del dedo, podría ser el capuchón, podría haber sido una goma, un sacapuntas, lo que ustedes tengan a mano. Y vamos viendo esa unidad seleccionada, cuántas veces entra en el objeto a medir. Pero supongamos que ustedes usaron una hoja cuadriculada. Ustedes me dicen que el lápiz tiene un largo de 10 cuadraditos. Y al mismo tiempo, ustedes consideran que si cada cuadradito mide 1 centímetro, el lápiz mide 10 centímetros. Fíjense, ustedes en este caso midieron y estimaron. Midieron tomando como su unidad de medida los cuadraditos. Entonces, contaron uno a uno los cuadraditos y dicen que el largo del lápiz son 10 cuadraditos. Pero luego estimaron, realizaron una aproximación, un encuadramiento, donde dicen que cada cuadradito mide aproximadamente 1 centímetro. Entonces, si eran 10 cuadraditos y cada uno 1 centímetro, ustedes estiman que el largo del lápiz es de 10 centímetros. Es decir, nosotros podemos medir y estimar. Y si hubiéramos puesto el lápiz arriba de la regla, hubiéramos dicho que el lápiz mide 8, 10, 12 centímetros. Entonces, todas estas cuestiones las pueden hacer los niños del nivel. Los niños del nivel van a usar solo unidades no convencionales, como ser capuchones, dedos, manos, pasos, puede ser contar los cuadraditos de una hoja. En cambio, nosotros los adultos usamos esas unidades que son no convencionales más las convencionales, centímetros, metros, gramos, etc. Cosa que los niños del nivel no hacen uso de esas unidades. Pero sí, al igual que nosotros, los niños del nivel van a poder trabajar distintas magnitudes. Van a poder trabajar la longitud, la capacidad, el peso y el tiempo. Longitud, capacidad y peso pertenecen al sistema métrico decimal. El tiempo no, ya veremos por qué. Pero los chicos del nivel pueden trabajar todas esas magnitudes siempre con unidades no convencionales. La diferencia con nosotros es que nosotros lo hacemos desde las unidades no convencionales y desde las convencionales.
Bueno, vamos a ir viendo cómo se acerca, cómo se apropia el niño de la posibilidad de medir. Inicialmente hace simplemente una comparación perceptiva. Supongamos que le planteamos cuál es más larga de estas dos cintas, de estas dos tiras o estos dos bloques. Al principio, en un primer momento, simplemente observa y determina. Mira y señala, es este o es este, simplemente en forma perceptual, sin hacer ningún procedimiento de medida. Posteriormente se da cuenta de la necesidad de desplazar, acercar esos objetos para poder realmente saber cuál es más largo o cuál es más corto. Al principio ese desplazamiento de objetos se da por superposición. Supongamos que tiene esas dos cintas, así como al principio solo mirando determinaba por comparación, luego se da cuenta que tiene que acercar la cinta o los bloques para determinar cuál es el más largo o la más larga. Hace una superposición. En este caso, en el ejemplo que estamos dando, es posible superponer, acercar, comparar uno de los objetos con el otro. Pero no siempre esto es posible, depende de la situación. Quizás si le planteamos, quiero saber cuál es más largo este pizarrón o el que está en el otro aula, ahí ya no va a poder superponer los objetos. Un problema como este lo va a llevar a la necesidad de buscar un elemento intermedio, ya sea de su cuerpo o del entorno, para poder determinar o poder resolver esta situación. En este caso podrá usar sus brazos al lado del pizarrón de uno y luego de otro, su cuerpo es un elemento intermedio, o quizás toma una soga y lo compara. Es decir, se da cuenta que al no poder superponerlo, tiene que buscar un elemento intermedio para poder hacer esta comparación, por ejemplo, entre dos longitudes. A lo largo del encuentro vamos a ir viendo distintas actividades donde esto va apareciendo. Bueno, pero nosotros le dijimos al comienzo que los niños también tendrían que trabajar en el jardín actividades relacionadas con la medida. Ya dijimos, con las magnitudes longitud, capacidad, peso y tiempo. Pero estaría a ver qué tipo de actividades. Siguiendo con nuestro enfoque, van a ser situaciones problemáticas, o sea, situaciones desafiantes, situaciones que comprometan los saberes de los niños. ¿A través de qué? Les vamos a proponer actividades que tengan que se relacione con la medición de longitudes, de capacidades, de pesos y de tiempo. Pero siempre con unidades no convencionales. Pasos, manos, vasos, cucharas, jarras, relojes de arena, etc. Ya iremos viendo magnitud por magnitud y cuáles son los procedimientos y los elementos que los niños pueden usar. Pero también pueden participar en situaciones de uso de unidades convencionales. ¿Por qué? Porque el chico puede participar porque ve cómo el padre usa el reloj y la maestra le puede decir cuando la aguja larga llegue al número 12 sacamos la torta de la heladera. También el chico puede agarrar un jarro medidor y darse cuenta que cuando llegamos a la rayita de 50 o de 100, estamos poniendo esa cantidad de líquido o de harina, de lo que sea. En ese sentido, no es que el niño sepa
que está pesando, que está midiendo, sino que acompaña a lo que hace el adulto. Fíjense que los niños también entienden que en la casa los padres usan 1 metro, 1 centímetro, que el hermano mayor usa la regla, la escuadra, etc. Él no los puede usar, pero sí saben que existe y ve cómo otros integrantes de su familia o no hacen uso de esas unidades convencionales. Y a su vez, los chicos registran cantidades. Ahora, todas estas situaciones las tenemos que dar en actividades específicas de la matemática, es decir, actividades especialmente diseñadas para trabajar contenidos matemáticos o relacionadas con los proyectos de la sala, armar un supermercado, un taller de cocina, armar una panadería, etc. Pero son todas actividades ricas que hacen que los niños se involucren con lo que están haciendo. Bueno, vamos a ir viendo cada una de las magnitudes, nombramos la longitud, la capacidad, el peso y el tiempo, para pensar cómo abordarlas, algunos ejemplos de cómo trabajarlas en el jardín. Pero primero vamos a hacer un pequeño repasito de matemática. Adriana dijo en un comienzo que la longitud, la capacidad y el peso forman parte del sistema métrico decimal, en este caso la longitud forma parte, su unidad es el metro. Sabemos que cada unidad de orden superior es 10 veces mayor o menor que la del orden inmediato, que el kilómetro es 10 veces superior al hectómetro, que el centímetro es 10 veces inferior al decímetro, esto recordando un poquito, y tengamos presente que la longitud se relaciona tanto con la dimensión de los objetos, cuánto mide el bloque, la mesa, el pizarrón, son los ejemplos que dimos, pero también con la distancia, que es el espacio entre los objetos. Yo también puedo querer averiguar cuál es la distancia que hay entre la mesa y la pared, además de averiguar cuál es el tamaño, la dimensión de la mesa. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente porque nos va a dar pista para pensar actividades para los niños. El instrumento convencional que se utiliza es el metro, en muy diversas formas, el centímetro, el metro del carpintero, la cinta métrica, la regla que usan los chicos en la primaria, y es importante que el niño conozca, observe, como planteaba recién Adriana, observe cómo el adulto usa estos instrumentos de medición convencionales, aunque él todavía no pueda usarlos de manera convencional. Es interesante que pueda ver cómo el adulto en distintas circunstancias lo usa. Ahora bien, nosotros vamos a ver cuáles serían los problemas relacionados con la longitud que un docente puede presentar a su grupo de alumnos. Tengan presente que cuando decimos puede presentar, no involucramos que todos estos problemas sean realizados en una misma sala en un mismo año. Podemos plantear algunos en una sala para luego profundizar y complejizar al año siguiente en otra sala. Observar distintos tipos de metros para que ellos se den cuenta qué características comunes y diferentes tienen. Comparar objetos de igual, menor, mayor longitud. Estimar la longitud de dos objetos y verificar lo anticipado. Es decir, yo digo, este es más largo, este más corto, pero luego mido, busco una forma de comprobar o no esa verdad dada. Ordenar objetos
por su longitud, de mayor a menor, de menor a mayor, obtener longitudes equivalentes a una dada, medir objetos y distancias como nombraba él. Nosotros en todas las magnitudes vamos a trabajar una actividad que hace referencia a alguno de los problemas que enunciamos en cada magnitud. Pero a su vez, cada magnitud tiene procedimientos de resolución de los niños. Cuando trabajamos la longitud, hay dos grandes procedimientos: el cubrimiento y el desplazamiento. ¿Qué significa el cubrimiento? Es cubrir el objeto a medir, cuidado, con una misma unidad de medida. Fíjense que inicialmente, si mi objeto a medir es todo el largo de esos bloques, los chicos no usan el mismo objeto. Pueden usar 2 bloques verdes, 2 celestes, pueden usar bloques y conjugarlos con cintas, pueden usar una goma, un bloque, un capuchón. Ellos no conservan la unidad de medida. Si no conservo la unidad de medida, no estoy midiendo. Para medir, o siempre uso el bloque verde, siempre el celeste, pero no puedo juntar bloques de 2 tamaños distintos. Para que luego, posteriormente, el chico se dé cuenta que él selecciona la unidad de medida, pero la tiene que conservar. Siempre tiene que ser la misma unidad mientras que está midiendo. Porque, ¿qué es? Dice, cubrir el objeto con una misma unidad de medida. Ese es un procedimiento. Y el otro sería el desplazamiento, que va a implicar seleccionar una unidad de medida y desplazarla a lo largo del objeto. Fíjense, el objeto a medir es la raya negra. La unidad seleccionada es ese bloque rojo. Ponen el bloque rojo, marcan con su dedo, vuelven a poner el bloque rojo, vuelven a marcar con su dedo y vuelven a poner el bloque rojo. Eso se llama desplazamiento. Es desplazar una misma unidad de medida a lo largo del objeto a medir. Estos son los 2 procedimientos que los niños pueden utilizar cuando les planteamos problemas relacionados con la magnitud-longitud. Bueno, y vemos un ejemplo de actividad, como recién les planteó Adriana. Esta actividad fue la que les mandamos y esperamos que hayan podido tener oportunidad de leerla y analizarla. Esta actividad la llamamos la mudanza, tiene como finalidad determinar si un perchero entra o no en un determinado lugar de la sala. El material es, lo que se usa es un perchero, el clásico perchero, un listón de madera con las perchitas, que ya está fijo en un determinado lugar de la pared, ya está colgado. La actividad consiste en, organizados en grupos, se les plantea, el docente plantea, por eso se llama la mudanza, quiero colocar este perchero que ya está en determinado lugar, lo quiero colocar en otro, ahora lo quiero colocar entre el armario y la biblioteca porque este lugar necesito usarlo para otra cosa. ¿Qué les parece? ¿Podremos colocarlo ahí?
esta es la actividad, simplemente. En este caso es un perchero, podríamos pensar en alguna otra situación que tenga que ver con la mudanza. Fíjense, prestemos atención a la consigna, ¿sí? Analizando la actividad podemos ver que el problema matemático que los niños van a tener que resolver es averiguar si este perchero, este listón, entra o no en un determinado lugar, en el lugar que planteó el docente. Y el aprendizaje que estoy propiciando es la longitud, y estoy generando una situación de medición y comparación de dimensiones y distancias. Tengo que establecer una relación entre la dimensión del perchero, ese listón, y la distancia que es entre el armario y la biblioteca, en una determinada distancia, usando unidades no convencionales. Lo importante acá, por eso vamos a volver a la consigna, es que el docente no sugiere maneras de medir, plantea el problema. Quiero colocarlo en este lugar, piensen, decidan ustedes si lo podremos colocar ahí o no, qué habría que hacer, piensen qué podrían hacer para averiguar, pero la idea es no sugerir ningún procedimiento, como ya hemos dicho muchas veces, sino plantear la situación problemática y que el procedimiento lo propongan, lo determinen los niños y luego obviamente socializar esos diversos procedimientos. En esta actividad es importante tener presente que tiene que haber alguna relación entre la dimensión de ese listón, de ese perchero, y el espacio donde lo queremos ubicar. Porque si es muy evidente, si el perchero mide 1 metro y el espacio mide 3 metros, nadie va a tomar ni tiene sentido una actividad de medida porque se resuelve perceptualmente. Entonces es importante que esta relación sea problemática, que obligue, que genere la necesidad de medir. Ahora bien, ustedes no solamente tenían que leer la actividad que Edil les dijo, sino que esa actividad tenía un relato de lo que había sucedido al implementar esa actividad en uno de los grupos. Nosotros vamos a tener en cuenta el relato para poder ver cuáles son los procedimientos de los niños. Mariana dice, no entra el perchero, es muy grande. Julián, ¿por qué decís eso? Mariana, mirando me doy cuenta. Fíjense, Edil les dijo que los chicos comienzan haciendo comparaciones perceptivas. Mariana no mide, hace una estimación visual y por lo que ella ve visualmente determina cuál es un espacio más grande y cuál es más pequeño. En cambio, Federico dice, en mi casa, mi papá usa el medidor que se enrolla. Estamos hablando de esa cinta métrica que se enrolla y que por lo general queda en un redondel y es de lata y uno la va alargando a medida que quiere medir. Y entonces dice, alude a un instrumento de medida convencional, la cinta métrica, pero él lo llama el medidor. ¿Y por qué hace eso Federico? Porque Federico ve a su padre cómo mide objetos de su casa y él lo quiere imitar. Daniel da unos pasos iguales y dice, son 7 pasos. O sea, Daniel toma partes de su cuerpo, en este caso, pasos, y trata de que esos pasos sean lo más parecido posible. Entonces, ¿qué realiza? Un desplazamiento, porque él hace un paso
donde termina ese paso, comienza el otro, y así simultáneamente. Entonces, realiza un desplazamiento utilizando partes de su cuerpo, en este caso, pasos. Vanessa, en cambio, toma varios bloques y dice, 3 grandes y 8 chicos. Fíjense en qué es lo que hablábamos. Al principio, los chicos tratan de usar bloques de distinto tamaño. No conservan la unidad de medida, con lo cual no está midiendo. ¿Y ella qué trata? Trata de hacer un cubrimiento con esos bloques. Y por eso ella cuenta cuántos bloques grandes usó y cuántos bloques chicos. Sergio, toma la regla. Bueno, y es más largo porque dice, mirá, yo mido como mi hermano, porque el hermano va a la escuela y toma la regla. Pero él, ¿qué hace? Él no pone la regla y dice son tantos centímetros. Él la toma como si fuera un bloque, la desplaza, pone una vez la regla, marca, otra vez la regla, marca, otra vez la regla, hace un desplazamiento diciendo son 10. O sea, usa un elemento convencional como es la regla, pero no con el uso convencional de la regla, sino como si fuese un bloque. Entonces, en los procedimientos de los niños, para saber si el perchero entra o no en ese espacio, se ponen en movimiento todo esto que hablamos desde la teoría. Desplazamiento, cubrimiento, conservación o no de unidad de medida, percepción visual. Es decir, que en cada actividad que planteamos, los chicos van a tratar de resolverla desde sus posibilidades. Bueno, seguimos, abandonamos momentáneamente la longitud y vamos al peso. Y volviendo al repaso matemático, el peso también forma parte del sistema métrico decimal, su unidad es el gramo. Cada unidad de orden superior es 10 veces mayor o menor que la del orden inmediato. Por ejemplo, ahí está planteado el hectogramo es 10 veces mayor al decagramo, el centigramo es 10 veces inferior al decigramo. Y el instrumento de medición que se utiliza, sabemos, es la balanza, con muy diversos formatos y con muy diversos usos. Y es interesante que los niños puedan observar, de hecho, bueno, conocen, acompañan a su familia a hacer las compras y ven el uso de determinada balanza, que no es igual la balanza que se usa en la verdulería que la que se usa en el almacén, o la balanza del pediatra que los pesa a ellos no es igual a la que usa el pediatra cuando pesa a su hermanito pequeñito, al bebé. Es decir, es importante que ellos se acerquen y observen y tengan la oportunidad de ver cómo el adulto utiliza distintos tipos de balanza, como acercándose al uso convencional del peso a través del instrumento de medición convencional. Bueno, volvemos a ver cuáles son los problemas relacionados con el peso que le podemos plantear a los niños del nivel. Uno es sopesar objetos. Sopesar es poner las manos como platillos de una balanza. Entonces yo sopeso y digo, este es más pesado, este es más liviano. Observar distintos tipos de balanza, como Edith mostró en la filmina anterior.
explorar en la balanza de platillos estados de equilibrio y de desequilibrio. ¿Qué pasa si saco un objeto, si agrego un objeto, si los platillos se mueven, si los platillos quedan a igual altura? Comparar objetos que tengan formas iguales y diferentes pesos. ¿Por qué? Porque está la concepción de que todo lo grande es pesado y todo lo chiquito es liviano. Bueno, tenemos que ofrecerle objetos grandes livianos y objetos chiquitos pesados, para que se den cuenta que el tamaño del objeto, ser grande o ser chiquito, no implica mayor o menor peso. Y estimar el peso de objetos. En cuanto a los procedimientos de resolución, el chico puede anticipar, puede decir, esto es más pesado que esto otro. Y esa es una percepción visual. Lo hace con su vista, con lo que él piensa. De ahí la importancia de no darle siempre objetos grandes pesados, ni siempre objetos pequeños pesados, para que él no vea que el objeto es grande y ya diga es más pesado o más liviano. Sopesar, usar las manos como platillos de la balanza. Medir con instrumentos. Acá, el único instrumento posible para medir en el nivel inicial es la balanza de platillos. Porque la balanza de platillos no me dice cuánto pesa algo, me dice si algo es más pesado o más liviano. Si es más pesado, baja el platillo, y si los pesos son iguales, los platillos están a igual altura. Por eso, la única balanza a usar es la balanza de platillos. Bien, entonces un ejemplo de actividad la llamamos usando la balanza. La finalidad de la actividad es comparar pesos de objetos usando una balanza de platillos, que va a ser el material que vamos a utilizar, y objetos de la sala que puedan tener igual peso y o diferente peso para que los niños puedan comparar. Posiblemente antes de hacer esta actividad podemos hacer algo similar sopesando con el cuerpo, pero acá incluimos la balanza de platillos confeccionada por el docente, sí, porque requiere cierta precisión, no la pueden hacer los niños. Bueno, la actividad consiste en reunidos en grupos, el docente plantea, supongamos que le da una cantidad de objetos, una bolsa, una caja con objetos, elijan 3 objetos y usando la balanza, ordénenlos del más pesado al más liviano. Esa es la consigna de la actividad, y en este caso, bueno, volvemos a la idea de que el docente no plantea, tienen que poner un objeto de un lado, otro del otro, plantea esta actividad y permite y da la opción de que los niños prueben, exploren, piensen las maneras de resolver. ¿Cuál es el problema matemático? Va a ser pesar y comparar el peso de los objetos usando la balanza de platillos y luego ordenarlos, porque tienen que tomar 3 objetos, compararlos entre sí para poder ordenarlos diciendo este es el más pesado, el mediano y el menos pesado. El aprendizaje a lo que queremos apuntar es a la comparación de pesos usando la balanza de platillos. Y el procedimiento, como recién Adriana les explicó, los distintos procedimientos de resolución, sería medir con un instrumento, en este caso la balanza de platillos, que solamente va a poder decir, este es el objeto más liviano, este es menos y este es menos. No va a decir la balanza de platillos cuánto pesa exactamente el objeto, porque apuntamos a una actividad de comparación de pesos. Bueno, vamos a nuestra tercer magnitud, la capacidad. Volvemos nuevamente
comenzando con aquellas cuestiones relacionadas con la magnitud para recordarnos a nosotros a nivel adulto. La capacidad es la posibilidad que tienen los envases huecos de contener líquidos o sólidos. No todo envase tiene capacidad y todo aquel que puede contener líquidos o sólidos posee una capacidad. La unidad de las medidas de capacidad es el litro. Y cada unidad es, como las siguientes, 10 veces mayor que la o menor que la del orden inmediato. Por ejemplo, el hectolitro es 10 veces mayor que el decalitro, mientras que el centilitro es 10 veces inferior al decilitro. Miren esta relación. Hasta ahora, tanto la longitud, el peso como la capacidad, que son magnitudes que forman parte del sistema métrico decimal, van de 10 en 10, ya sea en las unidades superiores como en las unidades inferiores. Y a su vez, el instrumento que se utiliza para medir es el vaso o jarra graduada. Acá vemos vemos algunas cuestiones que son más de laboratorio, otras son jarras medidoras de uso más coloquial, más cotidiano en la casa. También es cierto que en muchas casas la jarra medidora no está, porque la madre hace recetas tomando cantidad de tazas, cantidad de cucharas, y con eso reemplaza a la jarra graduada o jarra medidora. ¿Qué problemas podemos plantear en el contexto de esta magnitud? Comparar recipientes, poder tomar distintos tipos de recipiente y averiguar cuál tiene mayor, menor o igual capacidad. En este punto es interesante conflictuar, quizás recordarán las pruebas piagetianas, un vaso alto y finito y uno bajo y más ancho, es decir, tratar de superar lo meramente perceptual para poder centrarnos en esta magnitud en particular. Entonces podemos comparar, averiguar en cuál de estos recipientes entrará más agua y ofrecer recipientes con distintas formas, como plantea acá, comparar, ordenar recipientes que tengan formas iguales y quizá distinta capacidad, o al revés, que tengan la misma capacidad pero una forma muy distinta, entonces que esto sea interesante para comparar y determinar. También, como recién veíamos, observar y explorar, experimentar, trabajando con distintos vasos graduados, la jarra medidora o algún otro tipo de vaso graduado, y poder trabajar con eso, comparar. También siempre la posibilidad de estimar previamente, estimar la capacidad, como antes estimábamos el peso o estimábamos la longitud, estimar la capacidad, bueno, ¿qué les parece? ¿En cuál de estos recipientes entrará más agua? Y luego compararlo, o luego ordenarlos del que entra mayor cantidad de agua al que entra menos, es decir, jugar con estas situaciones, con elementos cotidianos. Estos recipientes pueden ser recipientes de uso cotidiano, la jarra medidora que en algunos lugares está, o algún otro tipo del vaso medidor o similar, van a permitir acercar al niño a problemas referidos a esta magnitud. ¿Qué procedimientos podrán poner ellos en juego para resolver estas situaciones? Por un lado, anticipar, usando la percepción visual. Yo miro y puedo pensar que en tal recipiente entra más o menos líquido, por ejemplo. Es decir, solo perceptualmente anticipando.
pero también podrán usar el llenar y trasvasar para comparar la capacidad de los recipientes. Y acá aparece nuevamente la posibilidad del cubrimiento o del desplazamiento. En el caso del cubrimiento, los niños utilizan varios recipientes de la misma forma y la misma capacidad para medir. Supongamos que la situación es, quiero averiguar cuánta arena entra en este balde. Entonces el niño toma un vaso con arena, lo vuelca, toma otro vaso con arena, lo vuelca, toma otro vaso con arena, lo vuelca, hasta que llena el balde, y luego cuenta la cantidad de vasitos que usó para llenar el balde. Por eso ahí se plantea el conteo posterior al cubrimiento. Recuerden que el cubrimiento implicaba usar varias unidades de medida, en realidad tienen que ser iguales en este caso, con la misma capacidad, para cubrir el objeto, ¿sí? Y luego contar. Esto es lo que pasa en el cubrimiento en el caso de la capacidad, pero también los niños pueden hacer desplazamiento, elegir una unidad de medida y ir contando. Toma un vaso con arena, lo vuelca y va contando. Un vaso, 2 vasos, 3 vasos, usa siempre la misma unidad de medida y el conteo lo hace en forma simultánea. De esa manera realiza el desplazamiento. También puede usar una medición con un instrumento convencional, que sería el uso del vaso graduado, con la ayuda del docente, quizá para leer las cantidades, pero dado que esto tiene cierta presencia cotidiana, también puede en algunas situaciones medir usando el instrumento convencional, que es el vaso graduado. Bueno, como hemos hecho en las otras magnitudes, vamos a dar un ejemplo para trabajar la capacidad con los niños del nivel. Este se llama Preparando Masa. Acá les contamos que Liliana es una docente de sala de 5 y que les plantea a los niños hacer masas para modelar. Les propone que formen grupos de 4, que se ubiquen alrededor de la mesa y les entrega a cada grupo varios materiales. Agua, harina, vasos descartables de 3 tamaños, por lo general grande, mediano y chico, cuchara y una palanca. Fíjense que acá la actividad de capacidad está hecha en que los chicos tienen que preparar la masa para modelar, porque ella les plantea, con estos materiales, es decir, con la jarra, el agua, la harina, los vasos, la cuchara, la palangana, van a preparar masa para modelar. Primero hago la actividad de capacidad y luego los niños modelarán los objetos que quieren. ¿Cuál es el problema? El problema sería averiguar la cantidad de vasos de harina y de vasos de agua que necesito. Ustedes saben que para modelar necesito una masa que tenga una determinada consistencia. Entonces, no es cualquier cantidad de harina ni cualquier cantidad de agua. Entonces, la idea es que cada mesa haga la preparación de su masa, usando los vasos de harina y de agua que crea conveniente. Y el aprendizaje es la capacidad a través del uso de unidades no convencionales, dado que la cantidad de harina y agua está medida en vasos grandes, medianos o pequeños. Ahora,
ahora lo que vamos a relatar es qué pasó en 2 de los grupos con los cuales Liliana estaba trabajando. Liliana se acerca a uno de los grupos y escucha un diálogo entre los niños. Una de las nenas dice: para mí con 2 vasos grandes de harina y 1 grande de agua se hace la masa. Pedro le dice: me parece que mejor usamos un vaso mediano para el agua, porque si es poquita, después le agregamos más. Lulú asiente, yo creo que Pedro tiene razón, y entonces luego de este diálogo, Maxi toma 2 vasos grandes, recuerden que la docente le ofreció varios vasos de cada tamaño, toma 2 vasos, los llena con harina y los vuelca sucesivamente en la palangana. Luego Pedro llena el vaso mediano con agua, lo vuelca en la palangana y Lulú empieza a revolver la mezcla y dice: necesitamos más agua. Entonces Vanessa toma otro vaso mediano con agua, lo vuelca en la palangana y entre todos amasan hasta obtener la masa. Bueno, vamos a analizar, sobre todo nos interesa acá ver los procedimientos de resolución de los chicos. En este caso, los niños de este grupo realizan un cubrimiento porque llenan 2 vasos de harina, lo vuelcan, luego llenan 2 vasos grandes de harina y luego 2 vasos medianos de agua, lo vuelcan para obtener la masa. Realizan cubrimiento porque toman 2, ¿sí? Todavía no consideran posible un desplazamiento. Bueno, veamos ahora el otro grupo. El otro grupo dice, Micaela dice, porque se supone que Liliana cuando llega ya está la masa hecha. Entonces Liliana les pide que les cuenten cómo hicieron la masa. Micaela dice, yo agarré un vaso mediano, lo llené de harina y lo volqué en la palangana. Llené el mismo vaso con harina y lo volqué en la palangana y luego lo llené otra vez y lo volqué. Puse 3. Fíjense, agarró un vaso, lo llenó de harina, lo volcó. Tomó el mismo vaso, lo llenó de harina, lo volcó en la palangana. Y tomó por tercera vez el mismo vaso y lo llenó de harina y lo volcó en la palangana. Por eso dice que puso 3. Es como Edil les iba diciendo, está haciendo un cubrimiento y va contando cuántas veces llenó de harina ese mismo vaso. Matías dice, toma un vaso pequeño de agua, lo vuelca en la palangana, mezcla y dice, falta agua. Llena el mismo vaso pequeño con agua, lo vuelca en la palangana y todos dicen, nos salió la masa. Es decir, que Matías también hace un desplazamiento. Si bien usa el vaso pequeño, usa el vaso pequeño, lo llena y lo vuelca en la palangana. Luego lo vuelve a llenar y lo vuelve a volcar en la palangana. Entonces todos dicen, nos salió la masa. Para ellos la consistencia de esa masa era la conveniente para poder luego diseñar objetos. Entonces, los chicos realizan un desplazamiento, llenan 3 veces el mismo vaso mediano con harina y 2 veces el mismo vaso pequeño con agua.
Fíjense en que lo que nosotros quisimos es que ustedes pudieran tener una idea de cuándo los niños pueden usar cubrimiento y cuándo desplazamiento. Acá el objetivo de la actividad era poder hacer la masa para luego moldear. Bueno, y llegamos a la última de las magnitudes, la última en este orden, no porque sea la última en el jardín, que vamos a trabajar, que se propone trabajar en la educación inicial, que es la magnitud tiempo, que tiene características bien diferentes a las magnitudes que abordamos hasta el momento. Por un lado, el tiempo tiene un carácter, un sentido bastante subjetivo, si bien lo podemos medir con el reloj, muchas veces nos pasa cosas como ya son tal hora, o este rato no se me pasa más, este encuentro, esta situación, miro el reloj 10 veces y parece que siempre es el mismo momento. O sea, tiene un sentido muy subjetivo, y es difícil de acordar la medición del tiempo, más allá de que existe el instrumento convencional que conocemos, que es el reloj, para medirlo. El tiempo no forma parte del sistema métrico decimal, sus conversiones no son de 10 en 10, son mucho más complejas, porque requieren hacer otro tipo de cuentas, ¿sí? Porque la semana tiene 7 días, y el año tiene 12 meses, y el día tiene 24 horas, y el mes tiene 30 días, y el minuto tiene 60 segundos, etcétera, etcétera. Entonces ya no son las conversiones de 10 en 10, sino que para hacer una medición y una conversión, esto requiere otro tipo de cálculos, obviamente a ser abordados en la escuela primaria, ¿sí? Y sabemos que el instrumento que se utiliza para medir el tiempo es el reloj. Hay muy diversos tipos de reloj. Adriana mencionó la posibilidad incluso del reloj de arena, y distintos tipos de relojes, digital, analógico, el que se usa en la pared, el que se usa en la muñeca, el reloj que va marcando el tiempo en el celular, etc. Lo que es interesante es que si bien la medición del tiempo es la más compleja de todas estas magnitudes, porque el tiempo no es algo que yo pueda tomar, donde pueda extender mis brazos, ni pueda sopesar, ni pueda comparar haciendo alguna acción, por otro lado tiene mucha presencia cotidiana, porque quizá el chico no conoce una jarra medidora, y seguramente, difícilmente conozca una balanza de platillos desde su casa, pero el reloj seguro lo conoce, porque todos estamos estructurados, y nuestra vida está estructurada en relación a un tiempo común, y necesitamos algún tipo de medición, y permanentemente el niño se vincula con esto: dale, que ya nos tenemos que ir, que llegamos tarde, que falta poquito tiempo para, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo a ver cuáles serían los problemas que debemos plantear en el jardín a los niños para trabajar la magnitud tiempo, vemos comparación de duraciones, de canciones, sonidos, acciones que se realizan simultáneamente o no. Por ejemplo, una canción y otra, y los niños decir cuál dura más, cuál dura menos. Ordenar canciones, sonidos, acciones que tienen en cuenta su duración. También nosotros podemos decir que ellos comparen cuál es la duración de la clase de plástica y del recreo, como para ver cuál es la que dura más o la que dura menos. Estimar la duración de canciones, sonidos, acciones, y observar, como Edith dijo, diferentes tipos de relojes y a su vez calendarios. Porque ellos, a través del calendario,
tienen una organización distinta del tiempo, en semanas, en meses, en días. Empiezan a darse cuenta que unos días están de un color en el calendario y que otros están de otro color, y asociar eso con los días que van a la escuela y con los días que no van a la escuela. Bueno, el calendario sirve para medir el tiempo porque nos permite anotar momentos importantes como cumpleaños, salidas, paseos, etc. Y en cuanto a los procedimientos de resolución de los niños, se puede utilizar la percepción. Por ejemplo, decir, este es más largo y este es más corto. Pero yo puedo decir eso, pero luego tengo que verificar si es verdad o no lo expresado. Y así podemos usar el palmoteo acompañado de conteo. 1, 2, 3. Es decir, cada vez que palmoteamos las manos, vamos diciendo un número. También podemos usar el conteo, 1, 2, 3, y los chicos decir, esta canción llega hasta 20 y esta llega hasta 15. Siempre pensemos que le tenemos que dar canciones, sonidos, acciones que tengan una duración similar. Si la duración es muy distinta, no necesitamos medir, porque nos damos cuenta con la sola percepción cuál dura más o cuál dura menos. Bueno, y a modo de ejemplo, vamos a plantear esta actividad que Adriana mencionó brevemente, que llamamos comparando canciones. Imaginemos esta situación. En una sala de 5, la docente de música está trabajando la duración del sonido, que es uno de los contenidos que se abordan en las clases de música. Conversa con Lucía, la docente de la sala, quien quiere trabajar o abordar la magnitud tiempo. Entonces deciden planificar una actividad compartida, que es interesante este trabajo compartido con el docente curricular o el docente especial, que aborda un mismo contenido desde dos perspectivas o articulando las miradas. Planifican entonces una actividad que apunta a comparar la duración de canciones. Seguramente los chicos ya conocen muchas canciones, que las aprendieron, y entonces se plantea esta situación. Se reúnen los chicos en la sala de música, les piden que formen grupitos. Fíjense que todas estas actividades las trabajamos en pequeño grupo por todo lo que ya hemos planteado respecto a maximizar la participación de los niños, y le plantean lo siguiente como situación. Van a escuchar 2 canciones y van a tener que decir cuál de las 2 canciones dura más. Se plantea el problema sin sugerir procedimientos. Esta actividad plantea justamente como problema comparar la duración, en este caso de 2 canciones, podría haber sido otras acciones, pero apuntamos a la comparación, no pretendemos que los chicos digan que dura tantos minutos o tantos segundos, sino a una situación de comparación. Tengo una canción, tengo otra, y tengo que averiguar cuál de ellas dura más, teniendo la precaución, como recién planteó Adriana, que no sea muy obvio. Si una canción tiene una sola estrofa y la otra tiene 4, nadie se va a tomar el trabajo de hacer ninguna comparación, es obvio, la escuché, ya me queda claro cuál es y se acabó la actividad. Entonces, siempre estas situaciones de comparación de mediciones tienen que ser en sí problemáticas, que realmente genere dudas si dura más esta o dura más esta, si esta es más larga o es esta, si en este entra más o menos líquido, etc. Y entonces, ¿a qué aprendizaje estoy apuntando? A la comparación de duraciones dentro de la magnitud tiempo.
Ahora bien, vamos a ver en esta actividad qué pasó con este grupo de alumnos. ¿Cuáles fueron los procedimientos o las formas en que ellos pudieron ver la duración de estas canciones? El grupo A dice, para nosotros la canción 1 es la más larga, porque contamos y llega hasta 30. Fíjense que midió sin instrumentos, usó solo el conteo, o sea, 1, 2, 3, y así llegaron a 30. El grupo B dice, no, la canción 2 es la más larga, porque nosotros aplaudimos 40 veces. Es decir, ellos palmotearon y al mismo tiempo fueron contando. Y les dio que la canción 2 duró 40 veces. El grupo C dice, nosotros pensamos que la canción 1 es más larga porque dura 2 relojes de arena. Es decir, ellos toman el reloj de arena, dejan que se vuelque, lo vuelven a dar vuelta y se dan cuenta que 2 veces pasó la arena por el reloj, con lo cual ellos consideran que es más largo. Otros dicen, para nosotros son iguales porque duran las dos 20 pasos. Ellos hacen pasos mientras que van contando y mientras tanto escuchan la canción. Y a ellos les da que la canción 1 y la canción 2 son 20 pasos. Y el grupo 2 dice, nosotros miramos la aguja larga del reloj, porque ustedes saben que por lo general en las salas hay un reloj. La aguja larga del reloj de la pared y nos perdimos. ¿Ellos qué quisieron hacer? Ellos quisieron medir con un instrumento convencional, pero la duración de la canción es tan mínima que la aguja larga no tenía mucho movimiento. Entonces no saben cuánto tiempo transcurre. Fíjense que de esta forma los chicos ponen en movimiento los distintos procedimientos que fuimos trabajando en relación con el tiempo. Acá lo importante es que los chicos se den cuenta que las cosas tienen una duración y que esa duración la podemos medir y que hay distintas formas de medirla. Después veremos si queremos saber quién de los grupos tiene o no la verdad. Bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestro encuentro, y para sintetizar, en este encuentro centramos la mirada en el eje medida, uno de los 3 ejes, como dijimos, en torno a los cuales se ordenan los conocimientos a enseñar. Iniciamos comparando y determinando qué es medir y qué es estimar, reconociendo que en la vida cotidiana nosotros medimos y estimamos, y que es importante trabajar ambos, tanto la medición como la estimación, en las salas del nivel, siempre en actividades significativas, problemáticas, interesantes para los niños. También planteamos que si bien ellos pueden participar, y es bueno que participen en situaciones donde los adultos usan las unidades convencionales de medida y los instrumentos de medición convencional, ellos a la hora de medir lo van a hacer usando unidades no convencionales, partes de su cuerpo, elementos del entorno, vasos, cucharas, van a sopesar con su cuerpo, podrán usar la balanza de platillos, pero siempre
centrándose en unidades no convencionales de medición, que son las posibles de ser trabajadas por ellos, y hablamos de las distintas magnitudes. Todas estas cuestiones a ser posibles de ser abordadas en estas 4 magnitudes: la longitud, el peso, la capacidad, que como dijimos tienen en común que forman parte del sistema métrico decimal, y también es nuestra responsabilidad en el nivel inicial, desde una mirada de la alfabetización cultural que intenta acercarle a los niños los distintos instrumentos y lenguajes de la cultura. También es nuestra tarea generar situaciones para que, aún con la dificultad que tiene de ser medido, también acercar a los niños a la medición del tiempo a través de actividades con estas características, siempre desde la mirada del enfoque de la resolución de problemas. Bueno, pero con Edith no queríamos terminar este tramo sin reflexionar que nosotros solamente a fines didácticos hicimos un encuentro de cada eje. ¿Por qué a fines didácticos? Porque nosotros necesitábamos conocer contenidos, procedimientos, problemas de cada eje para luego poderlos trabajar en la sala. Pero esto no significa que nosotros una misma actividad no la podamos trabajar en 2 ejes, número y espacio, número y medida, o en los 3 ejes. Es decir, el mismo concepto de variable didáctica que trabajamos al comienzo en nuestro primer encuentro, que era partir de una situación inicial y plantear problemas distintos, nosotros lo podemos hacer interrelacionando un problema de número, un problema de espacio, un problema de medida. Esto nos hubiera encantado poder plantearles ejemplos y poder ver cómo se relacionan esto, pero será para tramos posteriores. En este primer momento queremos que les quede la idea que no necesitamos plantear solo actividades relacionadas con un eje, sino que las actividades pueden trabajar más de un eje, que ese concepto de variable didáctica permite la interrelación de los distintos ejes. Bueno, y así llegamos al final del encuentro y al final del tramo, pero antes de las preguntas les vamos a proponer una actividad que consiste en armar juntos una nube de palabras a partir de una consigna que vamos a compartir, y entre todos, a partir del aporte de cada uno, pensando justamente qué les aportó este tramo, tratando de responder a esta pregunta. Ahí en el link que les compartimos, les vamos a pedir que cada uno escriba una palabra que sintetice de alguna manera esta pregunta, para poder ir armando esta nube de palabras. Bueno, mientras tanto, mientras los colegas que están mirando y escuchándolas, vamos a ver las preguntas que fueron surgiendo. Se escucha bajito, Adriana, y hay interferencia. A ver, ¿ahora me escuchan mejor? Hay una interferencia.
No, ahora sí, ahora sí, ahora está ¿Ahora sí? mejor. Bueno, Creo que sí, sí, sí. Bueno, me voy a acercar el micrófono. Bueno, una de las primeras preguntas que aparecen es ¿cómo empezamos a abordar la medida? Primero con estimación y luego unidad convencional. no. La medida, seguramente las primeras situaciones de medida que van a trabajar con los chicos van a estar relacionadas con la magnitud, longitud. Pero siempre con unidades no convencionales. Nunca ponemos las unidades convencionales en el trabajo del jardín. Si los chicos pueden hablar de que existen distintos metros, de que existe la regla, o un día el docente decirles, bueno, traigan los elementos para medir que tienen en su casa y traen centímetros, cinta métrica, reglas, escuadras, y ven las diferencias y las semejanzas que tienen, pero nunca lo usan para medir. Realmente la sistematización del sistema métrico decimal tiene un largo proceso. Y por lo general, si bien comienza en algunas partes del primer ciclo, se intensifica en el segundo ciclo. Y nuestros chicos están lejos de eso. Bien, la pregunta que sigue es si se puede usar más de una unidad no convencional para medir un objeto. Y en principio, si planteamos una situación donde ellos busquen la manera de medir, pensemos en el ejemplo que dimos de la mudanza. Los chicos justamente lo que interesa en estos primeros acercamientos es que ellos piensen distintas maneras de medir. Alguno lo hizo con pasos, otro lo puede hacer con las manos, buscar un bloque. O sea que lo interesante es que ellos puedan proponer distintas maneras, luego socializar, poner en común, ver qué pasó, qué grupo, cómo lo hizo tal grupo, cómo lo hizo tal otro, qué pasó, si fue igual, si no fue igual, qué dificultades hubo. Entonces, propiciar que haya justamente diversidad en el uso de estos procedimientos y estas unidades de medida, porque no hay una única manera de medir. Acá Giselle nos pregunta, nos plantea que en la clase anterior se habló de presentar las figuras geométricas del mismo color para que los niños se centren en las propiedades geométricas. Pregunta, ¿al trabajar con medidas sería igual? No entiendo lo que dice. A ver, el tema del color. Nosotros trabajamos con el color, con las figuras, porque las figuras tienen formas. Acá, en realidad, únicamente que hagamos pesas en una balanza de platillo y ahí le ponemos a la pesa pesada un color, a la pesa mediana otro color y a la pesa liviana otro. Quizás para un grupo es rojo, verde, amarillo y para el otro grupo es amarillo, rojo y celeste, para que ellos no asocien el color con que la pesa es pesada, mediana o liviana. Pero eso se hace nada más que porque para el chico es más fácil decir, este muñeco pesa una pesa roja que una pesa grande, mediana o pequeña. Bien, acá hay otras dos preguntas que se las voy a leer juntas. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, sí. Estas dos preguntas me parece que vale la pena responderlas de manera conjunta. Una es de Giselle y otra es de Caterina, que dicen, en el procedimiento de la masa, ¿no se los orienta en las cantidades a los niños? Y la otra es, la docente, ¿les había dicho que la masa lleva más harina que agua? ¿O ellos ya tenían esos saberes previos? En realidad, lo primero a pensar es que estos niños ya modelaron con masa, pero masa hecha por la docente. Como tantas veces, la docente trajo la masa para modelar y los niños modelaron.
pero ahora la actividad que se plantea es que sean ellos quienes realicen la masa. Con lo cual tenemos que estar preparados en una actividad como esta a que no a todos los grupos les salga la masa. Quizás un grupo se entusiasma, agrega varios vasos de agua y la masa no sale, y entonces esta es una buena situación para analizar qué pasó, cuánto le pusieron, qué hizo el otro grupo, cómo hizo para que le salga la masa, da lo mismo la cantidad de agua, la cantidad de harina. Pensemos que esta es una actividad exploratoria, que intenta que los niños sean ellos quienes prueben, sabiendo que quizás no salga y haya que volver a probar, y entonces quizás sacamos como conclusión que si le ponemos mucha agua la masa no sale, entonces hay que fijarse cuánta cantidad de agua le ponemos. Algún grupo puede decir, nosotros primero, como pasó, bueno, en el ejemplo que nosotros le damos, pusimos un vasito y un nene dijo que falta y entonces pusimos otro. O sea, esta es una actividad quizás a largo plazo, en una de esas ni siquiera en la segunda vez sale la masa, pero nos interesa que ellos prueben, que ellos vayan analizando. Sí. Es más, nosotros hicimos un recorte de 2 grupos, Ah, 2 grupos. Pero ahí, en esa implementación, hubo un grupo que no hizo masa, porque hizo un enchastre. Tiraron agua y se entusiasmaron y... Bueno, y la última pregunta tiene que ver con el reloj digital. Analía dice, bueno, ¿y qué hacemos cuando los niños reconocen el reloj digital? Y bueno, bienvenidos que reconozcan, digamos, esto forma parte de la vida cotidiana. De hecho, hoy en día, muchos niños de escuela primaria no saben leer el reloj analógico, porque hoy en día está como muy difundido el reloj digital. En realidad, bueno, buenísimo que puedan reconocer los números, que se den cuenta que ese es un instrumento para medir el tiempo, aunque para ellos sean numeritos que van apareciendo, que algunos los podrán leer y otros no, pero bueno, esto tiene presencia cotidiana, por eso en la imagen que pusimos, que conozcan distintos tipos de relojes, la idea era justamente esta, que, mira, este reloj tiene numeritos que se van moviendo, y este otro tiene una aguja. Bueno, ver que son distintos tipos de reloj. Mi papá tiene uno así, en mi casa hay otro así, la maestra tiene uno así, o sea, darle como presencia a estos instrumentos. Pero aparte, tener presente que cuando el nene mira el reloj digital y lee 9, lo lee como el número de la banda numérica. No es que él sabe que sean las 9 de la mañana o las 9 de la tarde, porque él no tiene conciencia de lo que significa ese 9 dentro de ese instrumento de medida. Lo lee como un número, como lo puede leer en la calle, en un cartel, en la banda numérica, en un calendario. Bueno, con esto terminan las preguntas y bueno, esperamos que la gente siga sumando. Sí, ahí lo estamos viendo, ahí estamos viendo un montón de palabras en la nube y esperemos que se sigan sumando, tienen un ratito más. Aparece aprendizaje. La pantalla, ahí la comparto. Ah, bueno, pues yo la estaba mirando. Fíjense que tenemos conocimientos, aprendizaje, claridad, aprendizaje, táctica, experiencias, conceptualización, actualización, profundizar, organización, práctica, didáctica. Tengo a leer porque mi vista no. Las más chiquitas no pretendan, juego aparece por ahí, practicidad, herramientas. Bien, o el trabajo en grupo. Replanteo. Interesante, estrategias. Bien, bueno, creo que interesante los conceptos que fueron aportando y creo que se van sumando y se mueven. La nube vuela, está volando y sigue creciendo.
Bueno, pueden seguir agregando, nos alegramos que sean estas algunos de los términos, para nosotros también una satisfacción haber llegado hasta acá, nos alegramos que muchas de las palabras tengan que ver con el aprendizaje, con la claridad, con el replanteo, con el juego. Realmente les agradecemos toda la participación, el entusiasmo, la lectura puesta. Sabemos que muchas veces no es fácil poder leer, poder contar de un tiempo, ya sea o para verlo online o para ver después por YouTube. Pero realmente pensemos que somos profesionales de la educación y que realmente necesitamos cada vez estar mejor actualizados. Y les agradecemos las palabras que pusieron hoy en la nube. Uh-huh. Y por otro lado, las y los invitamos a volver a mirar o socializar los videos, pero además recuerden que en cada clase tienen sugerencias bibliográficas para ampliar lo trabajado en palabras de otros colegas, otros autores, con cada una de las temáticas, que quizá con más tiempo, ahora que terminó el tramo, puedan volver, retomar ese material para profundizar y seguir ampliando la mirada. Fíjense en que los materiales que seleccionamos con Edi tienen muchas propuestas para trabajar, para que ustedes los tomen como esquemas prácticos. Bueno, estas son posibles, serán o no para mi grupo de alumnos, o para poder hacer esto con mi grupo necesito hacer estas modificaciones. Pero la idea es que no son materiales los que seleccionamos solo teóricos, sino materiales que aunan la teoría con la práctica. Bueno, ya para ir cerrando, o antes de cerrar, vamos a comentarles algunas cuestiones que son importantes para los que han participado de este encuentro, que es que a partir de mañana se va a activar en el espacio del aula, que ustedes van a poder visualizarlo en el espacio cuestionario en el aula virtual. Ahí van a encontrar el cuestionario que tiene una serie de 10 preguntas de tipo multiple choice y que tienen una semana para completarla y 2 intentos. Para aprobar este cuestionario tienen que tener el 70% de las preguntas respondidas de manera correcta. Así que tengan en cuenta esto, recuerden, voy a repetirlo, el tema es que a partir de mañana recién va a estar disponible y ustedes tendrán acceso a la sección cuestionario en el aula virtual. ¿Sí? Esto es importante para que sepan dónde van a encontrar ese cuestionario. Y bueno, por último, y ahora sí, ya cerrando, nosotras esperamos que todo lo trabajado en estos encuentros les haya brindado herramientas, ¿no?, para sumar a sus prácticas cotidianas y que les permita ofrecer a sus niños y niñas un repertorio de actividades, de secuencias, que sean interesantes y significativas, tanto desde el punto de vista matemático como para las niñas y los niños de las salas en las que cada uno de ustedes se encuentra desarrollando esta hermosa tarea que es la enseñanza en el nivel inicial. Así que les agradecemos y les agradecemos habernos acompañado y haber estado presente en todos estos encuentros. Así que muchas gracias. Y les mandamos un aplauso y un abrazo de parte de todas las que conformamos este equipo y especialmente de Edith y Adriana, a quienes también agradecemos el trabajo y el compromiso que tienen, que es impresionante. Así que muchísimas gracias y bueno,
Bien, nos Terminamos, despedimos entonces, Bueno. nos despedimos habiendo disfrutado estos encuentros y esperamos un reencuentro en cualquier otro momento. Hasta luego y un lindo año escolar. Ujú. Muchas gracias a todos.